Hola, mi nombre es Pía Sandora. Desde que tengo uso de razón, mi vida ha estado ligada de una u otra forma al cine. Nací en un teatro. Mi madre tuvo uno de esos partos que fácilmente hubiera inspirado un programa de... No sabía que estaba embarazada. No tuve hermanos y mi padre hasta el final de sus días trabajó en una sala de teatro que empezó a quebrar con la llegada de los videoclubs de los 80. Cuando tuve edad para llevarle el almuerzo, siempre me quedaba con él viendo todas las funciones hasta que cerraba. Cuando tuve edad para entrar a la universidad no hubo dinero. Así que decidí hacer lo que hacían los griegos y me dediqué al ocio creativo. Metí mis narices en cuanto libro pude y, como se podrán imaginar, el cine casi siempre estaba dentro de mis lecturas favoritas. Así fue como aprendí muchas cosas sobre el denominado séptimo arte, entre ellas que el cine, además de tener la capacidad de entretenernos y abstraernos de la realidad, también puede ser educativo, como veremos a continuación. Todo depende de la intención con que se mire el asunto. Así surgió la idea de este trabajo audiovisual, el cual llevaré a cabo con mi querido equipo de rodaje. Juntos intentaremos resolver el interrogante de si el cine puede o no ser educativo. Para esto, hemos escogido un centro educativo como lo es la Universidad Tecnológica de Pereira,
en donde, según me han contado, hay cineclubs. Inclusive, hay una cátedra llamada Cine para la licenciatura en Comunicación e Informática Educativa. Así que, mis queridas y queridos espectadores, los invito a que terminen de fundir sus traseros en esas sillas y me acompañen a resolver el interrogante. ¿Puede el cine ser educativo o no puede? Hace más de un siglo que los hermanos Lumière patentaron el cinematógrafo, una máquina capaz de filmar y proyectar imágenes en movimiento. Fue la primera máquina capaz de rodar y proyectar películas de cine. Por eso, es común que se diga que los Lumière inventaron el cine. Pero lo cierto es que otro inventor, Louis Le Prince, también de origen francés, se les adelantó. Veamos. Sí, lo sé, el primer momento cinematográfico fue algo digno de un eyaculador precoz. Pero un inicio es un inicio. Esos 2 segundos con 11 centésimas llevaron el nombre de la escena del Jardín de Ronhay y fueron filmados por Louis Le Prince el 14 de octubre de 1888 en el jardín de la casa de sus suegros en Leeds, Inglaterra. Ahí va otra vez. La escena del Jardín de Ronhay es la película más antigua filmada en el mundo, ya que Le Prince se adelantó en 2 años a la presentación de un prototipo de cinematógrafo de Thomas Edison. Pero además, también se adelantó en 7 años a la fecha que se considera el nacimiento del cine, la exhibición del 28 de diciembre de 1895, organizada por los hermanos Lumière. El salón indio del Gran Café se abarrotó de curiosos que esperaban presenciar ese nuevo acontecimiento, el nacimiento de un invento netamente moderno, ya que era ante todo una máquina, pero no cualquier máquina. Esta podía hacer la ilusión de que las imágenes tuvieran movimiento, lo que le daba un toque mágico y fantasioso. El programa constaba de 10 películas de 15 a 20 metros cada una, con una duración total de 20 minutos. Estas películas estaban organizadas por Louis Lumière e interpretadas por sus familiares y amigos. Básicamente, las películas retrataban el quehacer cotidiano de la vida moderna, como por ejemplo la salida de los obreros, que salen justo de la fábrica de los Lumière, o también el corto titulado La llegada de un tren. La gente que estaba presente en el café se paró abruptamente de sus sillas pensando que el tren, en verdad, saldría de esa pantalla. Los Lumière también recorrieron el mundo con su cinematógrafo. De hecho, lo trajeron a Colombia a principios de 1900. Lo irónico del asunto es que el cinematógrafo no llenó totalmente las expectativas de hacer dinero que tenían los Lumière, y sin saber lo que tenían en sus manos, vendieron su invento a Georges Méliès. Méliès descubrió que el cine, además de captar la imagen en movimiento, era también un recurso indispensable para contar historias. Méliès innovó en el uso de efectos especiales. Descubrió por accidente la técnica que se llegaría a conocer como stop trick en 1896 y fue uno de los primeros cineastas en utilizar el stop motion, los fundidos de imagen y los fotogramas coloreados a mano. Gracias a su habilidad para manipular y transformar la realidad a través de la cinematografía, fue apodado como el mago del cine. 2 de sus películas más famosas, Viaje a la Luna y El viaje imposible, narran viajes extraños, surreales y fantásticos inspirados por Julio Verne y están consideradas entre las películas más importantes e influyentes del cine de ciencia ficción. Al contrario de los Lumière y de Louis Le Prince, Méliès sí pudo hacer capital con el cine, por lo que además lo podemos considerar como uno de los primeros magnates del oficio.
Ahora, si hay algo por lo que el cine es conocido, es por este emblemático letrero erigido sobre las colinas de Los Ángeles en 1923. Hollywood, en español Bosque Sagrado, es una palabra cargada de cierta religiosidad, ya que con ella se enmarcan las puertas del único Olimpo terrenal por el que desde entonces desfilan dioses y diosas de carne y hueso. A principios de la década de los 30, desde la pantalla de cine mudo hasta la llegada del cine sonoro, el invento que surgió como una forma de capturar la imagen en movimiento, gracias a Hollywood se logró transformar en la cuarta industria más lucrativa de Estados Unidos, con activos capital en forma de cines, estudios y otros inmuebles que sobrepasan los 1.500 millones de dólares. Un promedio de 100 millones de norteamericanos visitaban las aproximadamente 21.000 salas de cine existentes en este país. Todo, y muy a pesar de que la depresión hizo que la gente de a pie se ajustara los cinturones, nunca dejaron de producir películas. Y el público jamás dejó de ir a cine, jamás dejó de comprar esos directos boletos que les permitirían evadir la cruda realidad. Por tal razón es que el cine ha de mirarse en 3 dimensiones. Primero, como industria, ya que en él intervienen casi como si se tratase de una cadena de montaje de una fábrica, numerosos operarios o creativos, desde director, productor, hasta camarógrafos, luminotécnicos, sonidistas, proyeccionistas, entre otros. Es también importante recalcar que la dimensión industrial del cine condiciona y direcciona la oferta cinematográfica, es decir, lo que el público verá. De ahí que el sueño dorado de todo productor es que la película finalmente logre recaudar mucho más dinero del que se invirtió haciendo la película. Bueno, definido como el séptimo arte, pues es eso, una expresión como artística que permite dar la visión de alguien que se atreve con una cámara a poner su posición ante el mundo, a decir algo sobre él o a hacer algo para vender. Fundamentalmente eso. Bueno, el cine yo lo he visto más como un medio que nos permite divertirnos, entretenernos, y es como un gran ojo en el sentido en que ahí nos vemos y nos ven, y con ese medio o esa gran posibilidad de vernos y ver, hemos conquistado el mundo, porque el mundo en gran parte se conquista por la visión. Bueno, el cine para mí es una grieta, es una gran posibilidad que tenemos todavía de pasarnos de un mundo muy acertado, de un mundo muy pensado, a un mundo más misterioso. Nos pasamos del mundo de los cuerpos al mundo de las sombras, nos permite pasarnos del saber a las creencias. De hecho, me parece que es de las últimas puertas de escapatoria que podemos tener para poder hacer eso. El cine representa muchas cosas. Lo primero es que representa una diversión, o sea, la doble versión de la realidad, y en ese sentido pues es una necesidad, se vuelve para mí una necesidad latente el hecho de disfrutar de los relatos, de asistir a las salas de cine y de vivir una experiencia multisensorial como es ver una película, y una película de mi gusto, de mi agrado. En segundo lugar, podemos ubicar la dimensión del cine como espectáculo. Se encarga de reforzar la primera dimensión industrial, pero además es la encargada de seducir al cinevidente, atrapar y engatusar a toda la audiencia. Hollywood, por ejemplo, hace películas para vender, no importa con qué venda, sino que buscan siempre la fórmula con que comercializar la película, igual que ocurre en la televisión. No importa lo que se quiera decir, sino más bien cómo decir para que los demás consuman esos medios. Entonces yo creo que sí, pero Hollywood también tiene, por colocar ese ejemplo, asuntos sorprendentes. Yo cada vez me maravillo más con la industria cultural del cine para niños, porque es un cine que está llegando más que con el cómo decir, que si bien no se queda atrás, el que se dice es muy importante, y uno queda de algún modo muy motivado, muy satisfecho al ver películas de esa generación de Disney. Finalmente, en tercer lugar, encontramos el cine como arte. Esta última dimensión generalmente se tiende a ver opacada por las otras 2 dimensiones.
Por tanto, y con el propósito de saber si el cine es o no formativo, haremos un especial hincapié sobre esta dimensión, ya que al ser considerado arte, el cine necesariamente tiene la capacidad de transmitir o generar conocimiento. Si bien es cierto que ninguna de las grandes obras maestras de la pintura o de la música fueron creadas con ningún fin pedagógico específico, esto no le quita la posibilidad de que hoy en día algunas de esas piezas maestras sean comúnmente tomadas como referencia o como ejemplo para ilustrar conceptos o ideas por parte de maestros de distintas áreas del ámbito académico. Porque así esas obras sean producto de la inspiración individual y subjetiva de su creador, en ningún momento ellas dejan de reflejar el contexto en el que fueron producidas o los valores o ideales que promueven. Asimismo, el cine, un medio de comunicación por excelencia, necesita ser visto más que un medio para transmitir información a un medio que permite formación. Además, si ya otras disciplinas han mirado al cine desde lo psicológico, lo filosófico, desde el psicoanálisis, se hace necesario que también lo miremos desde lo pedagógico. Así que ha llegado el tiempo de reclamar el derecho a ver al cine como un vehículo y como una estrategia para producir cambios en los conocimientos, basándose en la experiencia de aprender del medio. Bueno, lo primero es que siento que no la opacan, sino que el cine nace además en una época de pleno desarrollo de la industrialización y del proyecto capitalista, y sirve en gran medida para que los contenidos y las imágenes sean una representación y un reflejo de esa situación social, de esa situación económica, pero también hacen visible todo el ideal de progreso que trae la modernidad consigo. El cine también es representación de modernidad y llega a las poblaciones como un indicio de avance tecnológico y de la prolongación de la vida y de la diversión hasta altas horas de la noche o los fines de semana. Se inserta en los cafés, en los vodevil, en las salas de clase, en muchos espacios. Entonces yo siento que es algo que hace parte de la naturaleza del cine. No creo que lo opaque, más bien por el contrario, lo que está ocurriendo con el tipo de cine espectacular y hecho bajo fórmulas de mercado es que está fortaleciendo los lenguajes y los contenidos regionales, no tanto los globales sino los regionales, que también pueden hablar con un lenguaje universal. Eso por una parte. Y por otra parte yo siento y pienso, estoy convencido que el cinearte o el llamado cine de contenido no solo es el educativo, sino que también incluso el cine que puede parecer muy trivial y superficial, nosotros que tenemos la formación como profesores y que tenemos el conocimiento alrededor de la comunicación y de la informática educativa, nosotros podemos darle usos contextuales, educativos, así las películas no estén hechas para eso. Pero allí eso implica un conocimiento del medio y también desarrollar unas estrategias hermenéuticas, hacer una interpretación de en qué sociedad está ubicado ese contenido cinematográfico para ver qué aprovechamiento podemos hacer de él. Razón tenía Howard Gadamer al decir que el cine es una aproximación a una obra de arte y esto constituye una experiencia del mundo que modifica radicalmente a quien la realiza. Estoy segura de que nadie fue el mismo después de haber visto o esto. Del lado oscuro. Obi-Wan nunca te dijo qué pasó con tu padre. Me dijo lo suficiente. Él me dijo que tú lo mataste. No. Yo soy tu padre.
o esto otro. I see dead people. In your dreams? While you're awake? Dead people like in graves and coffins? Walking around like regular people. Nadie fue la misma persona otra vez. El punto es que las películas te cambian, transforman algo al interior de uno. El teórico de cine francés Jean Mitry llamó a la experiencia de ver una película como el momento cinematográfico. En dicho momento participan 3 fundamentos o categorías antropológicas: la percepción, la imaginación y la memoria. Aquí interviene la vista y el oído principalmente. La percepción representa un fundamento estético fílmico primordial. Jean Mitry ve al cine como un marco y una ventana. Una ventana ya que permite vivenciar y reflejar cualquier cantidad de mundos, visiones, culturas, conceptos, y como marco ya que permite escoger mediante el lenguaje cinematográfico un tipo de sentido o significado, direccionando la intención del director. Sensibilidad ante lo que se ve, y cuando hablo de sensibilidad no es igual a sentimentalismo, sino sensibilidad de poder ver los detalles que aparecen en las películas. En la licenciatura específicamente les educa más el ojo y el oído, ¿cierto? Porque igual se están formando también para ser realizadores y productores de algún audiovisual. Entonces el ver le agudiza a uno mucho. Por ejemplo, yo soy perversa de pronto para realizar alguna película, ya lo experimenté, hice un corto. Soy terrible produciendo guión, pero me gusta mucho ver, soy muy buena crítica, pero porque el ver me ha ayudado a eso. Lo otro que potencia capacidades auditivas y visuales, puede ser, nada más está pasando un fenómeno este semestre que cambiaron el videoin en la sala donde yo proyecto, pusieron un televisor ahí, y este televisor cambia totalmente la fotografía y cambia la forma en que yo veo la película, sea antigua o sea reciente. Los mismos estudiantes que son pelados, pues que están insertos en los mundos actuales, lo dicen, se ve como un videojuego, se ve como algo. Entonces ahí hay algo que está mediando la recepción y puede estar perjudicando competencias visuales y competencias auditivas, claro que sí. Quitaron el sonido envolvente de la sala, quitaron el videoin, quitaron unos elementos que ayudan a ser cautivos y pusieron un televisor, que por muy grande que sea, es un televisor, entonces se pierde esa recepción cinematográfica. Yo creo que sí hay elementos que median en eso, y tener correcta la mediación ayuda a esas competencias, claro que sí. Nosotros como especie, nos acostumbramos a representar nuestra realidad, el tiempo y el espacio en pantallas, en las sombras chinescas, en los escenarios de teatro, en los escenarios de marionetas y de títeres, en las pantallas de televisión, en las pantallas del cine, ¿cierto? De los grandes teatros. Nos acostumbramos a eso y también acostumbramos y adaptamos nuestra visión, nuestra escucha y nuestro cerebro a ver lo que vemos. Hay culturas, y ya se han hecho investigaciones alrededor de eso, hay culturas que no ven lo mismo que nosotros vemos, porque son culturas que apenas están entrando en contacto con los medios, con las pantallas, o que jamás han tenido contacto con ese tipo de artefactos y de dispositivos. Si no hubiese sido el cine y hubiese sido primero el internet, por ejemplo, primero el ordenador o primero la televisión, seguramente estaríamos adaptados a otro régimen audiovisual. Para Mitry, la imaginación siempre parte de una base real. La relevancia que la imaginación juega en la base antropológica de la teoría de cine de Mitry se apoya en que la imagen cinematográfica sustituye a la imagen mental. Pero su efecto es mucho mayor, ya que por extraño que parezca, la imagen fílmica está dotada de mucho más realismo, de ahí que sea mucho más convincente y efectiva. Por otro lado, la imagen mental existe solo en la conciencia. Lo que la diferencia al cine es que en lugar de imágenes que suceden o circulan en nuestra mente, se trata de imágenes proyectadas sobre la pantalla que nos enseñan la realidad en toda su objetividad.
Esta termina convirtiéndose en algo todavía mucho más real, pero además con múltiples significados. No, total, el cine en eso es maravilloso, ¿no? El cine, si me dejo quitar mi rol social y me meto en la pantalla, me entrego a eso, ¿no? Ese es el mundo de las creencias, ese es el mundo de la creatividad, de la imaginación, ese es el mundo de aguantar que Batman haga eso, que Shrek, que todos sus personajes lo hagan y que yo lo disfrute, ¿no? Creo que el cine potencia eso. Si hay una necesidad latente en cualquier ser humano y en cualquier sociedad, es la necesidad y la sed de relatos. Y recuerde que la sacerdotisa, la gran madre de los relatos, es Sherezada en las Mil y Una Noches. Ella lo demostró, ¿no? Además, ese poder de encantamiento de la imaginación para Sherezada era una manera de distraer la muerte, es decir, de prolongar el relato hasta el final, no contar el final. Y considero que ese es algo que nos seduce y nos atrapa siempre que nos sentamos a ver una película. A pesar de que nosotros sabemos que es una mentira y que es una ficción, nosotros establecemos un vínculo umbilical además con la película, y en ese sentido la imaginación es lo que nos permite estar vitales y nos vuelve de alguna forma a reinventar, no solo en sentido simbólico, sino incluso hasta biológico. O sea, hay películas de las cuales nosotros nos llevamos una imagen, un sonido, una canción, una palabra, un diálogo, un personaje, y eso se nos convierte a veces en una obsesión y puede que transforme nuestra propia existencia, nuestra manera de relacionarnos con los alimentos, con la gente, con el vestido, con el cabello, puede transformar nuestras modas, puede transformar la arquitectura, el lugar donde vivimos. Entonces yo creo que sí, todo el tiempo estimula la imaginación. Para Mitry, la memoria integra facultades psíquicas como el acto de conciencia. Estos, a su vez, integran elementos perceptivos e imaginativos. De ahí que se reconstruya el acto perceptivo mediante el recuerdo. En la percepción cinematográfica ocurre algo similar. La imaginación y la memoria captan las imágenes como algo vivido, suscitando emociones en un tiempo subjetivo. Por esto, las emociones de los personajes son transmitidas a nuestra propia sensibilidad. Reímos, lloramos, nos ponemos furiosos. En conclusión, todo cuanto experimentamos está mediado por nuestros sentidos, por nuestra percepción, de ahí que ella pueda ser educada. Si nuestros sentidos están educados, podemos percibir mejor las cosas. Yo soy convencida de eso porque es lo que más me gusta ver. Por ejemplo, tratar de comprender el contexto latinoamericano a partir de películas que me muestren qué ha pasado. Bueno, me gusta más Latinoamérica pues porque es el lugar en el que uno está, es al que uno pertenece, y para poder uno transformar pues tiene que comprender dónde está y dónde vive. Me aterra que Colombia no tenga tanto material en términos de cinematográfico sobre memoria, y si bien hay películas muy bellas, por ejemplo como Confesiones a Laura, no son muchas las que uno podría como señalar, o tampoco conozco muchas, porque también puede ser un problema de desconocimiento, pero activa mucho la memoria. Además que es un tema que a mí me interesa mucho, la memoria. Primero porque soy visual y el poder ver cosas que me alimenten la memoria pues me la va a activar muchísimo más. Sí creo que es activadora de la memoria. Una película fácilmente puede instalar un imaginario y destruye una tradición. Yo creo que es el contrario. Yo creo que trabajar la pantalla en esos ámbitos es extremadamente delicado. Una película puede destruir procesos nativos de un barrio, de un colectivo, puede hacer de todo. Claro que sí, porque hay unas recepciones y hay una población, estamos en un país nada más muy débil en la lectura audiovisual, entonces puede hacer estragos, claro que sí. Puede hacer mucho bien por unos lados y puede hacer estragos por otros. Entonces creo que cuando alguien asume eso como parte de su trabajo, requiere tener todo un mundo muy fuerte, no solo educativo, no solo tiene que ser un gran educador, tiene que ser un conocedor de muchos contextos, tiene que tener muchas cosas. Ahí sí vale la pena pensar en que no basta con que sea un solo consumidor de películas, tiene que tener un andamiaje muy grande para atreverse a hacer eso. Y no solo a fortalecer la memoria, sino que es un soporte de memoria.
Es decir, a través del cine nosotros podríamos contar la historia de la humanidad, como podríamos contar la historia del olvido, como podríamos contar la historia de las dictaduras, la historia de Latinoamérica, la historia de un país. Podríamos contar la historia de las historias, podríamos contar la historia de una sociedad o de un tema, o la historia de la arquitectura o la historia del deseo. Podríamos contar tantas cosas. Es un soporte de memoria, fortalece la memoria, solo que de una forma diferente a como se daba en la clave oral, a como se daba o se da en la clave escritural y a como se da en otro tipo de soportes como, yo qué sé, los jeroglíficos o cualquier otro tipo de lenguaje críptico, ¿cierto? Sí lo es y es necesario. Y más necesario hoy en día, y sobre todo es necesario porque necesitamos hacernos dueños de nuestros relatos, y hacernos dueños de nuestros relatos es hacernos dueños de nuestra historia y de nuestro destino. El cine puede ser de un carácter educativo o en su caso formativo, dependiendo de la intencionalidad del emisor, dependiendo del contexto en el que éste se transmita, dependiendo también de la voluntad del receptor en adquirir cierto contenido de la estructura, ya sea la película o el tipo de formato que se esté transmitiendo. Efectivamente, considero que el cine puede ser una muy buena propuesta educativa, ya que a partir del cine, no solo desde el aspecto gráfico, se puede ejemplizar la vida. O sea, siempre estamos aprendiendo, siempre que hay cine vamos a estar aprendiendo, porque los autores, los directores, son los que a través de sus vivencias y sus ideas nos dan a entender cómo afrontar la vida, que siempre va a ser como una toma de decisiones. La vida es un esbozo, ¿cierto? No tenemos la oportunidad de venir a repetir la vida. El cine nos enseña eso, nos muestra otras vidas y aprendemos siempre. Bueno, el cine siempre ha sido una construcción social, ¿sí? Y como construcción social siempre busca retratar algo que haga parte de la lógica de la sociedad, a través de lo onírico, a través de la realidad, ¿sí? Pero lo que quiere hacer es desarrollar siempre es una narración que involucre al otro, el contacto, y siempre ese contacto involucra ¿qué? Unas necesidades, unas interiorizaciones. Esas interiorizaciones y todas esas prácticas que se desarrollan a través de esa narración, ¿sí? Hacen que la persona tome, digámoslo así, unas experiencias y las traiga a su vida personal o las aleje, dependiendo pues de los gustos. El cine es formativo, yo diría que sí y no. El cine como tal siempre trae un mensaje, siempre trata de mostrar algo, siempre, y lo hace a través de los índices y de la narrativa que utilizan normalmente una película. Pero el problema viene en la interpretación o en la aceptación que viene del público hacia el mensaje. O sea, puede que la película tenga muchas intenciones o tenga un mensaje explícito o implícito dentro de la narrativa, pero la recepción que va a tener el público de ella puede que no sea siempre el mismo o el que se espera. Entonces tiende a ser educativo para algunos, pero para otros no pasa a ser simple entretenimiento. Considero que el cine sí es educativo, puesto que tiene ciertas partes y ciertos enfoques hacia la sociedad que son reales. Ayudan a la formación siempre y cuando sean hechos verídicos y hechos para la realidad social y que ayuden al crecimiento y formación de una persona, tanto como niños como para adultos. Si por ejemplo hablamos de un cine infantil, podríamos hablar de que este cine podríamos decir que es más pensado para enseñar algo. Si es cine infantil, algo que le enseña a los niños, que son su público objetivo. En cuanto, no sé, de pronto otro tipo de cine, pues como lo dije ahorita, va más que todo en el mensaje que quiera transmitir al público, pero en sí el cine sí es formativo, creo yo. Entonces, en general el cine puede ser una práctica educativa siempre, ¿sí? Siempre tiene algo que se trabaja desde el discurso, desde la misma estética de la imagen, ¿sí? Y que dependiendo del actor que le esté leyendo, hay un significado y hay una reacción a la producción como tal. Entonces hay que entender también eso, quién está leyendo y qué tipo de información se está leyendo. El cine comercial deja, ¿sí? Cuando la persona cree que dentro de esa historia, dentro de esa narración hay algo que lo relaciona o lo diferencia. Siempre hay algo. Entonces no es porque el cine comercial simplemente sea una escena comercial y lo que busque es reproducir algo dentro de un modelo, no. También hay algo dentro de lo cotidiano, dentro de lo tradicional de las personas que les llama la atención.
Entonces por eso también hay que valorar y hacer un respeto y decir entonces qué es el concepto de lo educativo también, hasta dónde se configura esa parte. Pero en general el cine, sin importar desde qué estética venga, desde qué industria venga como tal, tiene que dejar algo de enseñanza, tiene un objetivo, claro. Como ya lo dije, el cine es una de esas ideas, fruto de la técnica fotográfica y de la imaginación creadora, que ha enriquecido el conocimiento humano, y lo ha hecho en múltiples aspectos, en lo artístico, originando el séptimo arte, en lo social, generando nuevas formas de trabajo y nuevas formas de ocupar el tiempo libre, en lo comercial, revolucionando la técnica de la publicidad, en lo moral, creando nuevos mitos y valores, en lo histórico, siendo testigo vivo de los acontecimientos, y por supuesto, en lo pedagógico, contribuyendo a generar y difundir valores educativos. Aunque muy a pesar de esto, el cine y la educación en la actualidad es todavía un ámbito poco explorado o estudiado. El material escrito en la materia es relativamente poco, aunque existen excepciones como por ejemplo la Ley de Educación Nacional de Chile, que capacita a los docentes para que formen cineclubes escolares, dotándolos con maletas de películas acompañadas de fichas para realizar actividades académicas. Aunque no necesitamos cruzar los Andes para encontrar otro antecedente de cine y educación, ya que en Bogotá, la Universidad de La Salle ofrece un diplomado llamado Cine y Educación, que tiene como objetivo facilitar la aproximación de diversas manifestaciones audiovisuales, como experiencias sociales, culturales, políticas y pedagógicas. Precisamente, uno de los autores que ha venido teorizando fuertemente en el tema es el escritor español Saturnino de la Torre, catedrático en Didáctica e Innovación Educativa en la Universidad de Barcelona, quien desde 1995 ha venido trabajando en el tema del cine formativo, categoría elaborada por él mismo y que define como la emisión y recepción intencional de películas portadoras de valores culturales, humanos, técnicos, científicos o artísticos, con la finalidad de mejorar el conocimiento, las estrategias o las actitudes y opiniones de otros espectadores. Creo que no se podría hacer una generalización o más bien una tendencia hacia uno de los que es más formativo, más de entretenimiento o más de para el ocio. Yo creo que el cine los reúne todos. Si lo viéramos solo como el ocio, entonces diríamos que solo entretiene. Si lo viéramos como el formativo, entonces solo forma. Yo creo que tiene una mezcla de ambos, es decir, que mientras nos entretenemos nos formamos. Y mientras nos podemos formar, nos entretenemos, entonces cumple como esas dos condiciones y no lo separaría, porque si lo separamos entonces tendríamos un cine que podría verse como un tanto ladrilludo, y si lo vemos por el otro lado sería simplemente como para generar un divertimiento vacío. Cuando yo escucho esa categoría de cine formativo, pienso en varias cosas. Pienso el cine en función de la educación. Pienso el cine en función de la formación de ciudadanos, pienso el cine en función de la formación de seres humanos, pienso el cine en función de la formación de la sensibilidad y de la estética de una sociedad. Pienso que el cine serviría no solo como instrumento, sino como una máquina semiótica, como diría Arlindo Machado, es decir, una máquina que produce sentido en una sociedad, y más en una sociedad como la nuestra, que es nihilista y que adolece de sentido, ¿cierto? Entonces siento que es algo importante pensar en ese tipo de relaciones. Bueno, obviamente corro el riesgo de reducir todo un trabajo en torno a esa categoría, porque no me acercaba a ella, pero lo que acabas de leer, lo intentó Hitler con su cine y Stalin con su cine. Cuando uno ve el cine de esa forma, cuando uno ve que el cine puede generar desde la pantalla la presentación de valores, que eso sirva para algo, creo que está perdiendo una gran oportunidad con una gran creación, que es el cine. Creo que los valores se sientan a ver una pantalla, no es al revés, no se sienta un cuerpo a recibir valores. Entonces, presento la película y al final incluso puedo hablar de la película dentro de la categoría formativa, parece ser que es el ensamblaje que hay.
Entonces yo al final uso la película para algo, o sea, termino de llenar discurso, ¿no? Y al final sale un sujeto para ver cine, que no vio cine, vio una herramienta de performance educativo, porque es una clase o una conferencia, no deja de ser un performance. Utilizó la pantalla para su performance, y eso hay que entenderlo y tener claro. Y cuando uno va a ver ese tipo de películas en ese ambiente de aprendizaje, uno debe tener las herramientas para decir: estoy aceptando una performance de este señor con ese cine. Puedo ir a otro y otro señor coge esta película y me habla diferente de la película, ¿no? Si yo no tengo esas herramientas, corro el riesgo de que me llenen mi discurso. Me parece un riesgo en la categoría formativa, ¿no? No la conozco en términos de que alguien la haya dicho, pero no la puede intuir como algo que se puede utilizar como una intencionalidad, como lo que hablábamos ahorita. Un cine formativo es aquel que te está formando, pero desde una intencionalidad dada por quien lo utiliza para esos fines. Y yo creo que se hace de forma muy intencionada, porque no solamente hay ejemplos pues como de la vida cotidiana, sino que el cine le muestra a uno otras posibilidades y de pronto cosas que uno no podría ejemplificar desde lo cotidiano. Entonces esa película X que uno pone con esa intencionalidad formativa va a apuntar a lo que también hablábamos ahorita, de cambiar la mirada cuando la miro. Desde el punto de vista comunicativo, en el cine concurren elementos como el director del filme, fuente, el receptor o espectador, destinatario, el mensaje transmitido a través del argumento o relato, el contexto o medio en el que se desarrolla y en el que cobran significado muchas acciones, el código utilizado y el modo en que es compartido por el espectador. Todos estos elementos contribuyen a transformar unas imágenes en movimiento en contenidos formativos, pero no se puede olvidar otro elemento sumamente importante dentro del cine formativo. El profesor es el principal transformador de las escenas del relato fílmico en códigos y de aprendizaje significativo. Él ayuda a descodificar desde planteamientos pedagógicos las acciones, situaciones y personajes, etc. El filme formativo busca producir cambios y por lo tanto aprendizaje respecto a conocimientos, procedimientos o actitudes o valores. Puede tratarse de filmes con documentación o información sobre hechos históricos o imaginarios, sobre formas de plantear y resolver problemas, sobre formas de indagar o investigar sucesos, de promover determinados cambios actitudinales mediante la exaltación de valores socialmente aceptados o la crítica a contravalores. Ahora, una de las preguntas claves sería ¿qué películas se pueden utilizar? Pues según De la Torre, casi cualquier película, ya que éstas no tienen que describir entornos escolares o escenarios educativos. El carácter formativo de una película está más en el espectador que en el director. La intención y el planteamiento con que se analice el contenido que relatan, en la reflexión para descifrar sus significados y mensajes en el argumento. Saturnino de la Torre nos sugiere algunos títulos que él considera entran en la categoría de cine formativo. Algunas de estas son Mi pie izquierdo, biografía fílmica de un paralítico cerebral que luchó por su integración a la sociedad, llegando a escribir la historia de su vida. Do you want to see the original? The original? Of the book. Este filme relata la importancia de educar también la voluntad. Go on, Christy. Go on, make your mark. It's a boy. It's an X. What's that, Christy? Yeah, that's only a nose squiggle. I don't be getting notions into your head. Child's a cripple, face facts. Don't do anybody any good trying to put ideas in his head. Otro título es Freaks, de 1932, es otra película bastante polémica, por cierto, pero que puede ser leída de una forma educativa. Freaks
es considerada hoy día como una obra maestra y auténtico canto a la belleza interior, solidaridad y tolerancia. Un filme que demuestra que la monstruosidad está dentro de cada persona. En pocas palabras, Freaks es una película que nos hace preguntarnos, ¿quiénes son realmente los monstruos? Y siendo además consecuente con la licenciatura en Comunicación Informática Educativa, reducirnos a un solo espectro de tecnologías de la información y la comunicación como la oralidad o la corporalidad o el escrito o la internet, pues no. Siento que el cine hace parte de esos múltiples lenguajes que nosotros como docentes y como los futuros docentes deberían utilizar en sus clases para generar sensibilidades, para generar reflexiones, para profundizar sobre conceptos. Sí, yo sí creo que debería ser una herramienta importante y pertinente. No estoy de acuerdo con que se use porque se use, es decir, que se ponga y simplemente no preparé la clase, entonces voy a poner una película. Eso sí me parece que es una falta de respeto con los estudiantes, hasta con uno mismo como docente. Sí, yo creo que yo tengo cierta resistencia a la palabra valor cercana a la palabra cine. Me parece que el cine permite, de pronto, si permite acercarse a los valores, es por el otro lado, es decir, por mostrar contrarios, por mostrar otros espacios, por mostrar otras formas. Pero cuando se va directamente, como que voy a utilizar esto para transmitir valores, creo que es al contrario, creo que cumple el papel contrario, a pesar de que en la academia se acostumbra mucho a necesito transmitir la cooperación entre ciudadanos, entonces buscan una película que muestre algo así, pero yo creo que no. Creo que cuando alguien se sienta a ver cine en ese espacio, que es un espacio tan íntimo, que es un espacio que depende de factores tan alejados a la alienación, cosas así, yo creo que es al contrario. Yo haría más mostrando una película agresiva o una historia antivalores para tratar de llegar por ese lado a lo que podría ser los valores. Yo creería que en la educación reclamamos que el cine y los medios en general tengan algo de formativo y queremos que sean como libros, cuando no es la manera, y el cine va a seguir siendo formativo independientemente de lo que... Sí, es muy posible. Es muy posible, entre otras cosas, porque el cine acá se va convirtiendo como no solo en una herramienta, sino en un objeto de investigación y de estudio para todos nosotros, y de alguna forma, si se indaga esas relaciones, pues yo creo que se puede encontrar una naturaleza educativa del cine bastante amplia, compleja y rica, que muy bien podríamos aprovechar mejor, ¿no? Mejor de lo que lo hacemos hoy en día. Hasta aquí, pienso yo, ha sido una buena defensa la que hemos tratado de hacer en pro del derecho a utilizar el cine como herramienta o ayuda formativa. No obstante, todavía es mucho lo que falta ahondar en esta materia. Solo espero que este recorrido audiovisual por el cine formativo haya plantado una semilla de inquietud o curiosidad que los aliente a indagar, pero sobre todo a utilizar más los distintos recursos que tenemos a disposición y que buscan finalmente transformar la educación en algo mucho más vivo y dinámico. Y las películas, sin lugar a dudas, nos ofrecen esa posibilidad, ya que son mosaicos de comportamientos humanos. Son una representación simulada de la realidad social. Una exposición de mensajes que cada uno trata de interpretar en función de lo que conoce o quiere encontrar. El cine nos habla de conocimientos y de emociones, sentimientos y pasiones, también de ilusiones y valores, pero sobre todo nos hace pensar, sentir, observar e imaginar, compartir y soñar. En una palabra, nos hace vivir otras vidas.
aunque solo sea mientras mantenemos nuestros traseros hundidos en una butaca durante unas cuantas horas, bajo la luz y el ronroneo de un proyector cinematográfico.